Abrimos la mesa de perspectiva en este martes 13 de diciembre del año 2016. Desafiando a la Yeta, aquí están Álvaro Díaz de Medina, buen día. Buen día. Y Mauricio Raufetti. Buen día, buen día. A distancia, los saludos van para Leonel Harari en Nueva York. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, gracias. Un poco más fresco que ahí, solo 2 grados. Y Christian Müller en Alemania también. Buen día o ya buenas tardes para ti. Buen día, un gusto acompañarlos. Vamos al primero de nuestros temas en la mesa de análisis internacional. Es un tema que tiene noticias frescas de último momento. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy el nombramiento del empresario Rex Tillerson, actual director gerente de la compañía petrolera ExxonMobil, como nuevo secretario de Estado. Con esta designación, los estadounidenses vuelven a tener un líder de clase mundial trabajando por ellos. Es además la encarnación del sueño americano, dijo Trump en una nota oficial publicada hace minutos. Ingeniero de formación, Tillerson, de 64 años, ingresó a ExxonMobil en 1975, donde desarrolló una carrera que incluyó la administración de las operaciones en el Mar Caspio y otras zonas de Rusia, país con el que todavía mantiene estrechos contactos. Según Trump, Tillerson es uno de los más exitosos líderes empresariales y negociadores en todo el mundo. Además, pasó toda su carrera protegiendo los puestos de trabajo de sus empleados. Él sabe cómo administrar una organización global, cómo navegar exitosamente la compleja arquitectura de los negocios mundiales y los diversos líderes extranjeros, siguió diciendo el presidente electo. Nos interesa hablar de nombramiento, nos interesa hablar de cómo se va conformando el próximo gobierno. Sobre esta noticia en particular, brevemente, un apunte, Álvaro. Lo primero, se trata de un ejecutivo de una empresa internacional del porte de Exxon, que dispensa tener que hablar sobre ella, un hombre que tiene vasta experiencia profesional, sumamente talentoso. De ahí a saber si tiene las dotes necesarias para poder dirigir la política exterior de los Estados Unidos, es algo que lo vamos a tener que ver. El único indicador, para mí muy negativo, es que la designación de su segundo es John Bolton, que es uno de los hombres más peligrosos y cretinos que tiene la política exterior de los Estados Unidos. Y en ese caso no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una práctica. Lo hemos visto actuar como embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es un hombre peligroso, es un hombre que tiene ideas mal concebidas, de manera que yo no sé hasta qué punto él va a estar o no en la conducción de los asuntos internos de la Secretaría de Estado, o va a influenciar en la política exterior. Si así fuera, mi pronóstico es reservado. Leo, vamos contigo. Finalmente se produjo este nombramiento del cual se hablaba hace días y se concretó pese a toda la ola de rechazo que generaba el nombre por la afinidad que tiene con Rusia y en particular con Vladimir Putin. Sí, así es. Primero de todo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la evaluación que hace Álvaro de Bolton, que es un tipo... Es extraño, no es mostrable, ¿no? Ha dicho cada payasada en Naciones Unidas y dice cosas, inventa. Es realmente un tipo... No tengo más que agregar que lo que dice Álvaro, pero está bien dicho. El problema con Tillerson es seguramente un tipo muy inteligente, muy poderoso, pero es imposible saber dos cosas. Uno, si es capaz de diferenciar, hacer la política de una petrolera y hacer la política de Estados Unidos. Y la otra, si el Senado lo va a aprobar, porque una cosa es lo que pide el presidente y otra cosa es lo que el Senado apruebe, que es indispensable para que pueda ser secretario de Estado. ¿Y por qué no lo aprobaría? Yo veía las noticias en directo cuando anunciaron que lo habían nombrado, inmediatamente sale el tema de las relaciones con Rusia, y en estos momentos hay una comisión de senadores bipartidaria, los dos partidos tratando de hacer barrera a su nombramiento. O sea que va a ser peleado. Mauricio. Yo creo que, como es un apunte nomás, me da la impresión de que lo que hay que empezar a mirar
es la propensión de Trump a establecer relaciones de otro tipo con Rusia, ¿no? Con la Rusia de Vladimir Putin. Este hombre no fue nombrado por casualidad ni porque sea la encarnación del sueño americano, es porque tiene relaciones con Rusia. Después lo del sueño americano lo podemos abordar y explicar, pero la verdad es que este nombramiento tiene todo que ver con la formación comercial que tiene Tillerson y la verdad que lo que hay que empezar a mirar, me parece a mí, es cómo se va a plantear ahora, cómo se va a plantar ahora Estados Unidos ante Rusia. No es casualidad que el primer choque internacional que ha tenido Trump haya sido con China y haya tenido un acercamiento desde la campaña con Rusia. Es algo muy interesante que ese acercamiento o ese intento de acercamiento... Bueno, y el telón de fondo más cercano es la filtración en el fin de semana de una investigación de la CIA que sostiene que el gobierno ruso efectivamente realizó ataques cibernéticos para ayudar a Donald Trump durante la campaña electoral. Exacto, lo que se suponía, lo que se sospechaba, lo que algunos medios habían esbozado, bueno, ahora la CIA de alguna manera no sé si decirlo confirma, porque no, claro, hay que ponerlo en duda, pero por lo menos bueno lo está señalando, y este nombramiento de alguien que trabajó estrechamente con Rusia tiene que ver con ese intento de acercamiento. Cristian, vamos contigo, y una visión desde Europa, desde Alemania, a propósito de estas designaciones. Sí, la preocupación principal del gobierno alemán es estas relaciones que está queriendo tener o que está insinuando Trump con Rusia desde la campaña, y Nicolás, que este nombramiento del posible secretario de Estado va en ese sentido. Acá en Alemania hay mucha preocupación del gobierno, principalmente por la influencia o la interferencia que se acusa a Rusia de haber tenido en la campaña estadounidense, y cómo eso puede golpear el año que viene la campaña electoral alemana. Yo quería hablar después un poco más sobre ese tema, pero como un apunte, digamos, eso es lo que se está viendo como preocupación. Bueno, volvemos. ¿Seguimos hablando de este nombramiento o miramos un poco más en general el equipo que viene armando Trump? Álvaro. Bueno, el equipo está un poco dentro de la línea general de personas que o tienen un pasado político elocuente, como puede ser el designado secretario de Justicia, o personas como el designado secretario de Estado, que no puede ser juzgado en este momento, como no lo podría ser juzgado tantos otros, porque no han actuado en la actividad o en la esfera pública. Es decir, la única característica saliente que han destacado los medios de comunicación es que hay 3 generales en actividad, 3 generales retirados, pero de reciente actividad. Cuando le plantearon esto a Donald Trump en la entrevista con Fox News este fin de semana, él respondió, bueno, Obama hizo lo mismo. Sí, y en cierto sentido eso no significa tanto. Dentro de los Estados Unidos las Fuerzas Armadas son tremendamente prestigiosas y dan una imagen de eficacia y eficiencia en la gestión, que creo que es un poco la imagen que él pretende dar con esas 3 designaciones. Yo creo que una de las cosas que hay que mirar de manera general, porque después podemos analizarlo de forma particular, pero de manera general, si nosotros miramos la composición del gabinete, del futuro gabinete, retomando un poco lo que decía Álvaro, tenemos militares, tenemos millonarios, tenemos encarnaciones del sueño americano, tenemos un intento, lo que vemos es un intento por cumplir con algo que ese grupo duro, ese núcleo duro de votantes que tiene Trump, valora mucho, que es el restablecimiento de una imagen del Estados Unidos poderoso. Sí. Es decir, un Estados Unidos que para mucha gente se debilitó durante el gobierno de Obama, o tal vez desde el gobierno de Bush en adelante, esa imagen, ese intento de reconstruir la imagen de un país poderoso. Es decir, todas las personas que están en este gobierno, salvo las más jóvenes, las que tienen 44, 45, que son la minoría, son gente que tiene posturas extremadamente duras en su carrera política, en su carrera militar, en su carrera empresarial. Entonces me da la impresión, cuando él dice que él lo que quiere es poner gente que haya hecho una fortuna o gente que tenga capacidad negociadora, lo que él está diciendo en el fondo es: yo quiero devolverle a Estados Unidos esa idea de poder, de potencia que
según Trump lo dijo en su campaña y según sus propios votantes, porque lo eligieron, Estados Unidos perdió. No digo que lo haya perdido, pero es un poco la visión que hay. El eslogan era Make America Great Again, ¿no? A propósito de la composición del gabinete, otro de los análisis que se ha hecho es que de estas 14 figuras ya adelantadas, la mayoría son hombres blancos, hay 4 mujeres, 2 de origen asiático, una persona negra y ninguna hispana. Leo, ¿tú estás mirando este tipo de proporciones? Sí, yo estoy mirando todo, estoy fascinado con lo que está pasando. Me parece, como se dijo, que hay un cambio real en la política, en la presencia de Estados Unidos en el mundo, que lo vamos a ver en acción muy pronto. Creo que en vez de hacer América grande de nuevo, el eslogan debiera ser: es un país atendido por sus propios dueños. Porque lo que tenemos aquí es directamente la demostración de los sectores más dinámicos de la economía y los militares más radicales. Es un país de M por millonarios y de M por militares, ¿no? Donde los millonarios, está bien, no son cualquiera millonarios tampoco, porque ha golpeado a las farmacéuticas que no tienen ninguna representación en el gabinete. Por ejemplo, a las que les dice además que les va a hacer bajar los precios de los medicamentos, en fin, son cuestiones más bien populistas, pero la verdad es que es un gabinete directamente de los intereses más importantes de Estados Unidos en el mundo. Y, como bien se dijo, creo que se está apuntando el dedo a China como enemigo y a Rusia como un aliado, cosa que no es de extrañar, porque se está transformando. La política de Trump es una política de plutocracia, es decir, del gobierno del dinero y los más fuertes. Es transparente, no es necesario argumentarlo. Y no es tan diferente a lo de Putin, que es también del dinero y de los poderosos, solo que se llega de otra manera, digamos. Además es un gobierno blanco, y antes los republicanos eran enemigos de la Unión Soviética, sobre todo porque eran ateos. Ahora también es un gobierno que se dice parte de la cristiandad. De manera que lo que parece ser es ir montándose una geopolítica de tenaza que va a debilitar aún más a Europa, que es la única que puede competir de verdad con Estados Unidos en algunos sectores como las tecnologías de punta o las cuestiones más avanzadas, y intentar dejar de lado China por un polo y tener una alianza Rusia-Estados Unidos para explotar sin normas ni sin derechos humanos todos los recursos que se puedan alrededor del globo. Así se está montando, en mi opinión, ese gabinete. Es un gabinete de guerra económica y política. Cristian, en Alemania, ¿cómo ven esto que señalaba recién Leo? ¿Cómo se ve a Europa en el cuadro que está armando Trump para su gobierno? En Estados Unidos, que es un país donde los estados tienen mucho peso, los gobiernos de los estados tienen mucho peso, creo que los principales puestos, digamos, las principales tareas del gobierno federal son la política exterior, donde está nombrando a este señor Tillerson de Exxon, una de las principales empresas petroleras del mundo, que tiene una gran experiencia negociadora con Rusia, y que eso es lo que acá en Alemania se está viendo con más preocupación, porque Rusia es lo que preocupa a Merkel, que es, digamos, una especie de fiel de la balanza o de equilibrio en la geopolítica mundial, y ven con preocupación la influencia que pueda tener Rusia sobre Estados Unidos, y principalmente acá se está viendo con mucho el gran tema acá a raíz de la elección de Trump. No es tanto la confección del gabinete, sino todo lo que está pasando con la influencia que tuvo Rusia, o que se acusa a Rusia de haber tenido, tanto en hackeos como en influencia por parte de bots, digamos, de software que replica opinión en las redes sociales, y las noticias falsas, ¿no? Donde se acusa a Rusia de haber tenido influencia en la elección estadounidense. Y el año que viene hay una elección acá en Alemania, y ya Merkel mandó investigar el tema de los bots, el tema de las noticias falsas. El otro día en una reunión de su partido llamó a un profesor universitario para que expusiera sobre el tema. El director de inteligencia alemán habló de los ciberataques, advirtió de posibles ciberataques rusos en Alemania,
y comparó la situación con la de las elecciones en Estados Unidos. El diario Bild, por ejemplo, que es un diario sensacionalista alemán, pero que tiene generalmente información bastante correcta, puso en su título catástrofe la guerra híbrida de Putin contra nuestra elección. Ese es el gran tema que está preocupando acá a partir de la elección de Trump, qué es lo que pueda pasar con Rusia y qué influencia en la elección alemana en el año que viene. Mauricio, No, estabas recién con la mano levantada, ¿por qué? No, estaba con la mano levantada porque estaba escuchando con atención, pero me quedé con algo que dijo Leo, ¿no? Esto que me parece una idea muy interesante del gabinete de guerra económica, ¿no? En realidad, si nosotros vamos un poco para atrás en la historia de Estados Unidos, a mí algunas actitudes que está mostrando Trump y que mostró desde la campaña me hacen recordar algunas de las cosas que se veían, que en mi caso que leía o que leí posteriormente de Ronald Reagan, ¿no? De cómo querer posicionarse como el presidente que rescata a Estados Unidos, que lo rescata económicamente a cualquier precio. Y lo que decía Leo, yo creo que es verdad, yo creo que vamos a ver un retroceso en lo que tiene que ver con la preservación de algunas cuestiones, sobre todo ambientales, que realmente van a importar cero en el gobierno de Trump, comparado con lo que fue el gobierno de Obama, que puso un montón de salvaguardas a la explotación de recursos, otros no, por supuesto, ¿no? Al revés los alentó. Pero yo creo que está muy bueno ese concepto de un gabinete de guerra económica, porque parte de la recreación, parte de la recuperación de esa imagen de poder va a venir por el lado militar. No en vano hay tantos militares en el gabinete, no en vano las acciones de empresas de armas han subido tanto en los últimos días. La verdad es que efectivamente lo que podemos esperar es un gobierno que va a estar permanentemente en son de combate, ¿no? Y eso yo creo que va a cambiar la tónica con relación al gobierno de Obama, que fue un tipo, le habrá salido o no, pero fue un tipo conciliador. Creo que vamos a asistir a un contraste realmente muy importante. Me parecía interesante agregarlo a eso que decía Leo, que me resultó realmente una muy buena definición. Sí, y en esa dirección, por ejemplo, está el manejo que viene realizando de la relación con China, ¿no? Sí, dio mucho que hablar esa comunicación que tuvo con la jefa de gobierno de Taiwán. Sí. En realidad, una llamada que le llegó a él, pero que el solo hecho de aceptarla para recibir las felicitaciones ¿Vos creés ya que le implicó llegó? Un sacudón, ¿no? ¿Vos creés que le llegó? Bueno, esa fue la explicación que se dio. Lo cierto es que a partir del revuelo que se generó, incluyendo la inquietud de Beijing, dijo Trump que Washington debería abandonar la política de una sola China, a menos que China aceptara renegociar los términos de la relación bilateral, por ejemplo, con ventajas, con mejoras para Estados Unidos en el terreno comercial. Bueno, tenemos muchos temas arriba de la mesa y todos ellos muy complicados. Yo no sé si comparto esa visión de un gabinete de guerra. No es esa, me económica, parece. Sí, guerra económica. No es esa, me parece, el tenor o el hilo conductor que hay detrás de todo esto. Yo lo que sí veo, además, son algunas señales, a mi juicio, positivas, que naturalmente la prensa, que es bastante adversa a Trump, está tratando de demonizar, como por ejemplo el hecho de distender las relaciones con Rusia. Creo que eso está en el mejor interés de los dos países, tanto de Rusia como de Estados Unidos. La política exterior de la administración Obama fue en ese sentido muy irresponsable porque buscó hostilizar a Rusia y demonizarla. Creo que eso tiene consecuencias tanto dentro del equilibrio de seguridad en Europa como en el Cáucaso, como ahora en Medio Oriente. Entonces, o sea, tú preferís colocar el análisis en un punto medio. No es que Trump se está abrazando a Rusia o que Rusia trabajó para que Trump fuera el nuevo presidente de Estados Unidos. No, eso me parece un invento, y lo del hackeo ruso me parece dos inventos, y viniendo de la CIA, que es un inventor serial, me parece tres inventos. ¿Tú preferís ver cómo, de algún modo, al llegar a la presidencia de Trump, la relación Estados Unidos-Rusia va a mejorar? Va a mejorar. Lo que no significa que no vaya a haber conflictos. Puede haberlos, porque los dos países son países fuertes y tienen potenciales zonas de encontronazo.
En lo que sí ha quedado claro es que ese aspecto, digamos, de guerra económica que hemos traído a la mesa, si se manifestara, se va a manifestar con China. Pero esto no es algo que vaya a originarse con Trump, eso tenemos también que decirlo. Ya viene desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y China generándose una situación de conflicto incluso bajo la administración Obama. Sí, pero políticamente guardaban las formas. Que digamos, guardaba las formas, ¿no? Exacto. Es un cambio. Entonces, ahora creo que este paso de decir no a la política de una sola China me parece un gravísimo error. Porque es un chantaje, digamos, en el lenguaje diplomático. Sí, es más que un chantaje, es un error hasta para los Estados Unidos, porque ha sido la política de una sola China, que es una especie de mentira colectiva, en donde tanto los chinos continentales como los taiwaneses se sienten muy cómodos, porque cada uno de ellos reclama la unidad de China desde su perspectiva, y esa ficción ha permitido desde el año 1972 un cierto equilibrio en las relaciones entre China y los Estados Unidos y por extensión con el resto de Occidente, que me parece ha sido muy productivo. Lo que no quita que también el crecimiento de la economía china, el aumento del poderío chino, tanto en Asia como en el Pacífico, representa una ineluctable trayectoria de confrontación con los Estados Unidos. Y esto lo hemos estado viendo en los últimos 3 años, por lo menos, en los mares del sur de la China, en donde se están permanentemente protagonizando conflictos tanto con Japón como con Filipinas, como con Indonesia y por extensión con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera yo pienso que la posición de Trump es una especie de señal inicial de hasta acá llegamos y a partir de ahora vamos a jugar duro. Que luego se juegue duro o no juegue duro, bueno, lo dirán las circunstancias. Pero me parece que ese es un poco lo que hay detrás de esta llamada innecesaria, vuelvo a decir. Leo, ¿sobre esto mismo? No, yo veo que hay que entender, en mi opinión, una cosa, y es que no se trata simplemente de maniobras y movimientos, sino que estamos frente a un cambio real en la visión que tiene este gobierno que va a asumir de Estados Unidos y del mundo. Es decir, estamos frente a una nueva etapa en la concepción geopolítica. Ya no es una cuestión de te amenazo un poco aquí, te muevo allá, es un rediseño de cómo se van a posicionar las fuerzas. Digamos que si la socialdemocracia es el capitalismo con anestesia, que está perdiendo fuerza porque la anestesia ya no tiene tanto resultado, efecto, digamos. El neoliberalismo es el capitalismo sin anestesia, pero ahora estamos frente al trumpismo, que es una forma de capitalismo sin vergüenza. Es decir, están mostrando directamente cuáles son sus intereses y cómo los van a imponer, desatándose las manos de todo el conjunto de normas que en épocas de la socialdemocracia sobre todo se fueron poniendo para mejorar la condición de la gente más vulnerable, para proteger el medio ambiente, para buscar la inclusión social, para tratar de evitar los conflictos. Todo eso es historia vieja. Ahora tenemos un señor que está dispuesto a ir a los conflictos. Por ejemplo, un caso concreto, el tema de Siria, que es dramático. El gobierno Trump no le importa lo que esté pasando en Siria, le importa tranquilizar Medio Oriente para seguir haciendo negocios. En eso es 100% aliado de Rusia y va a hacerlo, y van a hacer la paz en el Medio Oriente, una paz en la que es indiferente a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser una paz en donde lo importante va a ser cómo se saca el petróleo, hacia dónde se lleva el petróleo, a quién se le manda las regalías. Leo, discúlpame, Leo, porque ya me parece que se te fue un poco la moto. Me estás planteando un escenario novedoso de algo que no es novedoso. Si algo ha hecho Estados Unidos en los últimos 5 años en Medio Oriente, ha sido exactamente todos estos disparates que acabas de decir. Y los ha hecho en forma desvergonzada, y los ha hecho alentando el terrorismo islámico, los ha hecho generando una crisis migratoria de proporciones escandalosas en Europa. La crisis no es producto solo de Estados Unidos, Álvaro. En gran medida de Estados Unidos. Que hubo errores de la Secretaría de Estado norteamericana, coincido contigo, sí. Pero decir que la crisis se debe a Estados Unidos... No, pero sin lugar a dudas te
te lo sostengo y te lo mantengo. Es decir, no nos vamos a poner de acuerdo. ha sido Estados Unidos y su política en Medio Oriente la que ha alentado los grupos radicales. Te corté el razonamiento. Sí, bueno, no importa, pero ya entramos en un razonamiento nuevo. El punto es que no es que Trump venga ahora a generar una cosa novedosa. Y por otro lado, la irrupción de Rusia en Medio Oriente, te vuelvo a recordar, no es una irrupción exclusivamente dictada por motivos económicos, y de hecho no existían intereses económicos y no existen al día de hoy intereses económicos rusos en Medio Oriente. Lo que sí existía era el riesgo potencial que el terrorismo islámico representa para Rusia a través del Cáucaso, alimentado por la guerra siria y por los grupos extremistas sirios, que son a su vez financiados por Arabia Saudita, Qatar y todos los servicios de inteligencia norteamericanos, estos que ahora se están desayunando con que los hackean. Entonces, pretender que antes estaban los buenos y ahora van a venir los malos, no, nunca, perdóname que te interrumpa, yo nunca dije que estaban los buenos. Esto es un problema de intereses diferentes y de poderes diferentes. No, para mí no hay buenos y malos en esta historia, hay los que están dispuestos a poner anestesia y los que van sin anestesia. La diferencia que hay entre Kerry, secretario de Estado, y Tillerson, secretario de Estado, es que Tillerson es el presidente de la petrolera más grande del mundo. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, y el otro está casado con la dueña de la salsa ketchup. Bueno, pero es ketchup. No significa nada. No compares a Exxon con Heinz, por favor. Yo le pongo... No le pones ketchup a algunas cosas de comer, es distinto. Le pones nafta al auto y ketchup está bien, pero no es lo mismo. Cerramos con por lo menos un agregado de Cristian desde Alemania. Y yo creo que hay algunos cambios en la visión, o más que nada en cómo se explicita la visión estadounidense hacia el mundo. Tampoco me parece que sea un cambio tan dramático. Yo no creo que haya un gran riesgo de intervencionismo extranjero excesivo o de grandes diferencias con respecto a cómo ya se venía manejando Estados Unidos a nivel internacional. Creo sí que Trump armó un gabinete que le permite, cuando sea necesario, quedar bien con Dios o con el diablo. Tiene algunos militares, tiene gente, digamos, afín a su pensamiento conservador duro, por lo menos el pensamiento que explicitó en la campaña, y tiene gente de Wall Street o del mundo industrial más poderoso, como el señor Tillerson. Y después una cosa que como última observación me preocupó cuando vi una nota del New York Times hace un par de días, de que en el Departamento de Energía estaban haciendo circular un cuestionario, el equipo de transición de Trump, en el que preguntaban, entre otras cosas, los nombres de los empleados y contratistas que habían participado de conferencias de cambio climático o que habían intercambiado información relativa al cambio climático, en algo que muchos especialistas están observando como una caza de brujas, tratando de sacar a esa gente o de poblar el gobierno de gente afín al pensamiento negacionista que por lo menos ha proclamado Trump y proclama también a quien Trump puso al frente del Departamento de Energía. Me parece que es una cosa para prestar atención más allá de los grandes nombres, las cosas que vaya haciendo el gobierno en la chiquita, digamos, ¿no? En el armado, en cómo puebla los cargos y los de funcionarios del gobierno. Mauricio, breve. No, sí, para agregar a lo que decía Cristian, en la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, que va a ser quien la va a manejar, fiscal general del estado de Oklahoma, es un negacionista del cambio climático y un tipo que había cuestionado esta agencia a más no poder.